Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio de poder acompañarles en su lectura bíblica. Gracias por su compromiso diario, gracias por acompañarnos a lo largo de estas jornadas, durante estas últimas semanas, durante todos estos largos meses, durante estos años. El día de hoy nos encontramos meditando en la lectura bíblica correspondiente al viernes 3 de octubre de este año 2025. La porción bíblica se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, y vamos a meditar a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 21. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Código de vida. Código de vida, como una especie de regla de vida, como una especie de estándar, como una especie de código que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, como siervos y como siervas de nuestro Dios. Creo que el apóstol Pablo aquí nos da algunas recomendaciones donde nosotros deberíamos hacer ese énfasis para poder vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra cotidianidad. Bueno, creo que un código suele ser una especie de conjunto de normas, de reglas sobre cualquier materia. O sea, hay códigos para construir una casa, hay códigos para poder dar la vialidad, digamos, en el tránsito cotidiano en nuestras calles. Hay ciertos códigos y sobre todo creo que nosotros como cristianos debemos tomar la palabra de nuestro Dios como nuestro código a seguir para ir hacia adelante. Creo que hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo para poder de alguna manera llevarlos hacia adelante en esta preciosa porción de la escritura del día de hoy. Creo que hay un primer código en el versículo número 15 de esta escritura y le pusimos de la siguiente manera. Primer código, número 1, seré sensible a otros. Seré sensible a otros. Creo que esa es una primer norma que deberíamos de tener nosotros como cristianos, aprender a ser sensibles a la voz de nuestro Dios. Dice el versículo número 15 de la siguiente manera, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Creo que aquí nos habla precisamente de entender la dinámica de la vida, poder ser compatibles, poder ser sensibles ante las necesidades de las personas. Creo que hay personas que requieren que nosotros tengamos motivos de alegría para cuando se alegran, pero también tenemos que tener motivos de tristeza cuando se está llorando, cuando hay dolor en el alma. Y precisamente el apóstol Pablo aquí nos habla de eso precisamente, de poder de alguna manera entender, ser sensibles a las necesidades de las personas. Me detengo aquí, te hago una preguntita. ¿Te alegras cuando hay personas que se alegran? ¿Te da gusto cuando a alguien le va bien en la vida? Creo que es muy importante tener esa capacidad de tener esa empatía con las personas. Cuando hay personas que se contentan, cuando hay personas que son alegres en la vida, deberíamos nosotros de ser alegres también. Pero aquí también nos menciona, dice, aparte de ser alegres con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran. Tener la sensibilidad para poder nosotros tener esta capacidad de entristecernos en nuestro corazón y en nuestra alma. Bueno, creo que hay una segunda enseñanza que podemos descubrir precisamente en el versículo número 16. Y como segunda norma de vida, como segunda regla de vida, como segundo código de vida. Número 2, no permitiré que el orgullo robe mi bendición. A veces el orgullo, la altivez del alma, nos va robando las bendiciones diarias. Y creo que en el versículo 16, el apóstol Pablo nos hace entender esta problemática. Dice así: unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La versión Dios habla hoy lo traduce así: vivan en armonía
unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. Se nos habla precisamente de no permitir que el orgullo de alguna manera nos robe la bendición, no permitir que la altivez del alma nos vaya de alguna forma separando de entender la problemática que a veces tenemos que enfrentar como personas. Aquí nos habla precisamente en este versículo de tener una doble bendición. La bendición número 1 de la armonía y la bendición número 2 de las decisiones acertadas. Dice aquí, dice, vivan en armonía unos con otros. Dice, no sean orgullosos, sino pónganse a nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. Creo que en medio de las decisiones que tenemos que tomar nosotros en nuestra cotidianidad, deberíamos reconocer que necesitamos ser sabios, que necesitamos realmente entender que no podemos tomar decisiones a la ligera, sino más bien entender que en las decisiones que vamos a tomar debemos buscar la sabiduría para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Hay una tercera enseñanza en el versículo número 17 al 21 y le pusimos así, número 3, tercer código de vida, número 3, viviré con intensidad la vida cristiana. Necesitamos vivir la vida cristiana, pero hacerlo con intensidad, disfrutando de la maravilla de nuestra cotidianidad diaria. Dice el versículo número 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Estos versículos son muy confrontativos. Nos hablan de vivir una vida cristiana realmente enraizados en la palabra de nuestro Dios y viviendo una vida congruente en nuestro diario vivir. Número 1, procurando lo bueno, como lo dice el versículo número 17. Número 2, procurando la paz, como lo dice el versículo número 18 que te acabo de leer. Y sobre todo, evitando la venganza, como lo reafirma el versículo número 19 y versículo número 20. Necesitamos vivir cada día de nuestra vida y vivirlo con intensidad, cada día marcando la diferencia, mostrando verdaderamente que el amor del Señor está entre nosotros. Y número 4, cuarta enseñanza o cuarto código de vida, lo puedo observar en el versículo número 21. Número 4, le pusimos así, disfrutaré de la victoria que Dios me da. Claro, necesitamos disfrutar de la bendición, de las victorias que Dios nos da en nuestro diario vivir. El versículo número 21 dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y este versículo creo que está muy sencillo, muy claro, muy transparente. No seas vencido de lo malo. Vamos a disfrutar de la bendición, de la victoria que Cristo nos da. Vamos a vivir cada día que el Señor nos permita vivir venciendo con el bien el mal. Y creo que es muy interesante y muy importante que nosotros de alguna forma nos arropemos precisamente de este código de vida, de estos 4 aspectos que te acabo de compartir el día de hoy. Número 1, ser sensibles a otros. Número 2, no permitir que el orgullo nos robe la bendición. Número 3, vivir con intensidad la vida cristiana. Y número 4, disfrutar de la victoria que Dios nos da. Me detuve un momento aquí en mi recorrido, estamos en Chiapas, en un poblado que se llama Chiapa de Corzo. Realmente es un pueblo muy hermoso, un pueblo mágico, como se les llama ahora a estos lugares, muy tranquilo, las personas están caminando, este es un parque muy precioso en medio de esta ciudad, y bueno, solamente queríamos nosotros en nuestro recorrido, ¿verdad?, que hemos estado llevando en este estado de Chiapas, detenernos y mostrarte un poquito de los aspectos, ¿verdad?, que Chiapas, el estado de Chiapas, nos trae a nosotros en esta gran bendición. Un pueblo muy hermoso, gente muy linda, gente muy cálida. Y bueno, te dejo aquí con este devocional, anhelando que el Señor esté bendiciendo tu vida. Y me encantaría que nos pusieras un comentario acerca de cómo vas con tus códigos de vida. Si estás realmente siendo sensible a la necesidad de otros, si estás de alguna manera recibiendo la bendición, haciendo un lado el orgullo en tu vida. O número 3, si estás viviendo con intensidad
tu vida cristiana. Ponos un comentario diciendo, sí, pastor, estoy viviendo, teniendo paz en el Señor porque el Señor va conmigo y Él me ayuda en mis luchas diarias. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Espero verlos el día de mañana en otra nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto.